Como les dije, hoy vamos a empezar con los temas de la unidad número 7, que es la última unidad, que es la de fertilidad de suelo. Y bueno, preguntándonos qué es la fertilidad de suelo. Seguramente lo han escuchado un montón de veces, hablar de fertilidad, nutrientes, fertilizantes. Bueno, y la fertilidad la podemos definir como la capacidad que tiene un suelo de sostener el crecimiento y el desarrollo de, de una planta, ¿no? El contenido de nutrientes muchas veces se conoce como fertilidad de suelo, pero hay situaciones donde el contenido es óptimo, no se puede, digamos, el vegetal no se o la planta no puede crecer y desarrollarse porque hay otras limitaciones. Entonces, no los podemos vincular solo la fertilidad a la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, a otras condiciones como podemos ver acá que podemos definir un suelo cuando hay una consistencia del suelo y una profundidad, una estructura sería, que permiten un buen desarrollo y una fijación y el anclaje de las raíces, ¿no? Bueno, su contenido de nutrientes óptimo para la vegetación, cuando el suelo es capaz de absorber y retener el agua, conservándola, poniéndola a disposición de las plantas, cuando está suficientemente aireado y cuando no contiene sustancias tóxicas. O sea que no podemos marcar la fertilidad hacia el camino de más o menos nutrientes solamente, sino que es un conjunto, es parte de la fertilidad. Por eso van a ver, quizás hayan visto o pueden ver en algún libro, que dividen la fertilidad en fertilidad química, física y biológica. Y la fertilidad de un suelo es la capacidad que tiene ese suelo de proveer los nutrientes esenciales para las plantas. La fertilidad física es la capacidad del suelo para brindar las condiciones estructurales adecuadas para que la planta o el cultivo pueda crecer, desarrollarse y anclarse, ¿no? Tiene que ver con, como venimos viendo en las unidades anteriores, la estructura, el espacio poroso, la retención de agua del suelo, la densidad aparente, la resistencia a la penetración, entre otras variables, ¿no? Y también no hay que olvidarse de la fertilidad biológica, que está, digamos, estrechamente asociada con los microorganismos, que son los responsables de las transformaciones que se dan en el suelo para que esos nutrientes eh, queden disponibles para ser absorbidos por las plantas. Bueno, las principales limitantes de fertilidad que tenemos que podemos encontrar en los suelos son la dispersión de nutrientes, la salinidad, la alcalinidad de los suelos, eso lo vimos en la clase anterior, el hidromorfismo, que es un exceso permanente de agua en el suelo, eh, la acidez, te repetí ahí, y las limitaciones físicas como el piso de arado, la profundidad efectiva, la presencia de costra. Estas limitantes, algunos autores la han categorizado en reversibles o irreversibles o con una gran dificultad para revertirla. Sabemos que la textura no la podemos revertir, es lo que nos toca en el suelo, ¿no? Que es un exceso de agua, tenemos la salinidad, que sí podemos corregirla, algo hablamos en la clase, y la profundidad efectiva,
Por ahí es difícil, según a lo que es, digamos, hay suelos que tienen roca, aún, por ejemplo, la zona de Balcarce, tiene los suelos, digamos, donde la porción o los horizontes son pocos profundos, donde se pueden desarrollar los cultivos y llega un momento que se chocan con todo un manto rocoso. O también, bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Después tenemos las disponibilidades de nutrientes, que sí lo podemos vertir con tanto el agregado de eh, nutrientes en forma inorgánicas como fertilizantes o en formas orgánicas como abonos, enmiendas, etc. Las presencias de costras, el encostramiento superficial, sabemos que por ahí se debe a un problema de suelos con alta cantidad de limo o arcilla que sido o laboreados muchos o que, digamos, debido a un arrastre de partículas por erosión, tienen las partículas muy finas arriba y se forma una costra que le cuesta al vegetal desarrollarse, ¿no? Esto con un aporte de materia orgánica o haciendo que se produzca mayor materia orgánica o aportando humus, podemos revertir esta situación. El piso de arado también hay técnicas para revertirlo y lo mismo que la acidez o la alcalinidad que, ya lo hemos visto la clase pasada y está muy estrechamente relacionado con el pH. Bueno, recordando un poco de la función de la materia orgánica en el suelo, recuerdan que cuando le dimos los componentes de suelo, dijimos que los componentes orgánicos, como la materia orgánica del suelo, es la encargada de suministrar los nutrientes para las plantas. Además contribuye a la agregación, aumenta la retención de agua, mejora la aireación, la porosidad y actúa como amortiguador de cambios de pH. Y lo que podemos decir es que, fíjense que acá estamos como englobando los tres tipos de fertilidad que les dije. Entonces podemos decir que la materia orgánica es un gran indicador de la fertilidad del suelo, ¿no? Porque me ayuda a lo que es la fertilidad química, biológica y física. Dijimos que, y un poco para entender el ciclo de la materia orgánica, acá yo les puse un esquemita donde nos muestra, podemos repasar que sabemos que digamos, las plantas necesitan agua y necesitan del agua y del aire, toman compuestos como dióxido de carbono, oxígenos, hidrógenos, ¿no? Esas plantas, además, por la energía solar, bueno, que digamos, tiene ahí un papel importante en la fotosíntesis, al igual que los compuestos, esas plantas crecen, se desarrollan y después se mueren aportando material orgánico al suelo. Ese material orgánico, que es el que venimos hablando, es degradado por los microorganismos y esos microorganismos los convierten en asimilables para las plantas. Estas plantas, como dije antes, necesitan del agua, del aire y de los nutrientes, digamos, es un ciclo continuo. El vegetal se desarrolla, muere, es incorporado y los microorganismos
digamos, transforman de nuevo ese material orgánico, lo ponen a disposición de las nuevas plantas y de nuevo lo toman y así es el ciclo continuo, ¿no? ¿Y qué son esos nutrientes? Esos nutrientes los podemos definir como los minerales que están solubles en la solución del suelo y que pueden ser absorbidos por las plantas, como les dije anteriormente. Los nutrientes solubles en el suelo se originan de la roca madre o muchos de la materia orgánica y de la roca madre o solo de la materia orgánica. Ya van a ver cómo cuando les dé cada uno de los nutrientes. Que vamos a, bueno, les voy a contar un poco de los principales, no les voy a dar todo, no se preocupen. Esos nutrientes los podemos clasificar en macro y micronutrientes. Seguramente algo han visto en fisiología vegetal porque esto es como que es lo que la planta utiliza del suelo y como yo les hablo siempre, esto es un sistema y es para entender todo en un sistema. No existe el suelo aislado, no existe la planta aislada. Entonces, los macronutrientes se los llama así porque son necesarios en mayores cantidades. En cambio, nutrientes son necesarios, o sea, son utilizados por las plantas en menores cantidades. Y las plantas lo que necesitan es un suministro adecuado para que ellas puedan crecer, reproducirse, desarrollarse, reproducirse, ¿no? La mayoría de los suelos tiene las condiciones necesarias para que estos nutrientes estén a disposición de las plantas, pero a veces el uso intensivo o, digamos, frecuente hace que estos se agoten y que tengan que ser provistos externamente, digamos, a través de fertilizantes. Dentro de los macronutrientes tenemos, y seguramente ya han escuchado hablar muchísimo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio. Y dentro de los micronutrientes tenemos el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro, que son los que yo se los punteé a los que más, como, eh, más se conocen y más se tienen en cuenta, ¿no? Sobre todo en los micronutrientes, digamos, los principales, indispensables para las plantas y los animales, son el cobre, el manganeso y el zinc, ¿no? Y, digamos, tienen que estar en una proporción equilibrada porque cuando sus niveles son muy altos pueden causar toxicidad. La disponibilidad va a depender estrechamente del pH, lo que va a hacer que se solubilicen, se absorban o se inmovilicen, ¿no? Pasando un poco a describir algunos de estos que elegí, que son los más conocidos y con los que se van a encontrar, tenemos, perdón, antes quiero hablar de los procesos relacionados con la disponibilidad de esos nutrientes. Porque es importante porque todos, o sea, cada uno, para que estos nutrientes estén disponibles para las plantas, deben atravesar una serie de procesos, ¿no?
que pueden ser de carácter biológico, realizado por organismos vivos, o que son los microorganismos en nuestro caso, y de carácter abiótico, por reacciones químicas y físicas. Y los procesos más importantes son, bueno, salieron todos juntos, pero la mineralización, acá yo los punteé, se los voy a dar sencillo para que conozcan, sencilla, no voy a desarrollar mucho porque no tiene sentido, pero que se familiaricen con eh, estos términos para que después puedan entender cuando les hable de los nutrientes. La mineralización es la liberación de minerales de las moléculas orgánicas, ¿no? Es un proceso biológico que hace microorganismos, como yo le expliqué. Y la asimilación es la incorporación de los minerales en las moléculas orgánicas, que ya es un proceso donde ya intervienen los microorganismos y las plantas que asimilan esas moléculas, ¿no? Después tenemos la solubilización, que es la liberación de los nutrientes desde la roca madre, desde los sedimentos, que puede ser un proceso tanto mediado por los microorganismos, o sea, biológico, puede ser debido a una reacción química o física. Después, la volatilización, que cuando se pierden estos compuestos en forma de gases. La precipitación atmosférica, que es cuando los gases se transforman en compuestos solubles, que es un proceso, es una reacción más bien química. La fijación, que es la transformación de los gases en compuestos orgánicos. No sé si, bueno, ahora lo van a ver a lo de fijación, ahora vamos a hablar un poquito cuando les dé el nitrógeno. La sedimentación, que es la precipitación de los compuestos solubles. La lixiviación, que es el movimiento hacia las capas más profundas del suelo. Y la escorrentía, que es el arrastre de los compuestos estos y los sedimentos por efecto del agua, ¿no? Lo importante para remarcar esto es que la asimilación y la mineralización son procesos que pasan todos los nutrientes, digamos. Todos los nutrientes pasan por esos dos procesos. En cambio, el resto de los procesos, no todos los cumplen ni con la misma importancia ni con la misma magnitud. Y ya lo van a ver, por ejemplo, los nutrientes que son más móviles son más, como por ejemplo el nitrógeno, tiende más a lixiviarse y a perderse en profundidad que el fósforo, que no es un nutriente tan móvil, por ejemplo. Pero bueno, ahora les voy a hablar un poco, ahora sí, de los nutrientes, que bueno, son el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo. El nitrógeno, el que proviene mayoritariamente de la materia orgánica, o sea, de la mineralización de la materia orgánica. Y también de la atmósfera. Sabemos que la atmósfera constituye el mayor depósito de nitrógeno en la naturaleza, y puede entrar al suelo por precipitación atmosférica y a partir de la fijación biológica. La fijación biológica no sé si ustedes han escuchado, que es la transformación del nitrógeno atmosférico. Hay plantas que en simbiosis con unos microorganismos que son fijadores de nitrógeno, fijan el nitrógeno atmosférico y lo transforman, bueno, ese es el proceso, digamos, y queda disponible en el suelo.
En el suelo, el nitrógeno lo van a encontrar como amonio y como nitratos. Son las formas en que la planta lo puede asimilar. Después tenemos el fósforo, que este nutriente, a diferencia del nitrógeno, proviene mayoritariamente de reacciones inorgánicas y en menor medida de la mineralización de la materia orgánica. El fósforo proviene más que nada de la roca, o sea, de las apatitas de la roca madre, que son el mayor depósito, digamos, de fósforo de la naturaleza, y en el suelo lo podemos encontrar como fosfato. El fosfato es poco soluble, no tiene la movilidad que tiene el nitrógeno, como les hablaba, eh, siempre se encuentra precipitado en los sedimentos o está ligado a las partículas del suelo. El fósforo disponible depende mucho del pH. A pHs menores de 6,5 favorecen que el fósforo se ligue al aluminio y al hierro, mientras que en pH de 8, por ejemplo, mayores a 8, este precipita como fosfato de calcio. Bueno, y como dije antes, es bastante menos móvil que el nitrógeno. Por eso, por ejemplo, no se va a lixiviar como el nitrógeno. A eso iba con los procesos que se daban en algunos nutrientes y en otros no. Después tenemos el azufre. El azufre, que el mayor depósito de azufre también está en la roca madre y está en forma de sulfatos, que es el sulfato de calcio y sulfato y los sulfuros de hierro, y también en los gases, digamos, de la atmósfera, como el ácido sulfídrico, el dióxido de azufre. Es producto también de las erupciones volcánicas y de la quema de los combustibles. Y puede ingresar al suelo también por precipitación atmosférica, porque como es un gas, o sea, está en forma de gases también, o por la meteorización de la roca madre y también por la descomposición de los restos orgánicos. Y por último, para los macronutrientes tenemos el potasio, que el potasio puede estar disponible en diferentes formas, por ejemplo, en la estructura cristalina, o sea, es parte de la estructura cristalina de los feldespastos, arcilla y las micas, puede estar fijado, o sea, dentro de las arcillas, puede estar en la materia orgánica y en la parte, digamos, externa de las raíces, como para hacérselo más fácil, de arcillas, perdón, y puede estar intercambiable o disuelto en la solución del suelo, que es la forma con la que lo toman los vegetales. Y pasando a los micronutrientes, tenemos el hierro, que es muy abundante en los suelos y en las rocas, a pesar que se dice que es uno de los micronutrientes más deficientes de los suelos. Es necesario que haya una reducción de su... no, perdón. Este nutriente también viene en la reducción de los sulfatos y de los nitratos. Y también está presente cuando en el proceso de la fotosíntesis y en el transporte del oxígeno en las plantas. Por eso es muy importante. El cobre, que es otro de los micronutrientes muy importantes para los vegetales, está presente en los digamos, las retículas cristalinas de los minerales primarios y secundarios del suelo. Es importante tanto para las plantas como para los animales,
y se encuentra, digamos, en grandes cantidades puede causar. Después tenemos el manganeso, que procede el cobre. Lo que tiene antes de pasar al manganeso es que, por ejemplo, no sé si vieron en fisiología vegetal, pero en las plantas interviene en lo que es la formación de semillas viables, en la respiración, en todo lo que es el sistema enzimático de las plantas y, por ejemplo, forma parte del metabolismo de hidratos y de las proteínas y de la síntesis de proteínas. En realidad tiene gran importancia para las plantas, ¿no? Después tenemos el manganeso, que está presente en los óxidos, en los carbonatos, en los silicatos y en los sulfatos, que, bueno, en suelos bien aireados, cuando el pH es mayor a 5, mayor a 5,5, se dice que su disponibilidad baja porque se oxida por acción biológica y las formas oxidadas se reducen y pasan a tener mayor disponibilidad en suelos reducidos y con pH más ácidos, o sea, en pH más ácidos tenemos mayor disponibilidad de este nutriente y em, los, los suelos que suelen presentar una mayor falta de manganeso son suelos calcáreos o los arenosos, ¿no? Y creo que es el último, sí. Más que nada le quería dar un pantallazo de lo que son los micronutrientes, que es la fertilidad. Y si tienen preguntas, no sé si habrán tenido, son minerales, ajá, a ver, si tienen alguna pregunta, me perdí en el chat yo. ¿Entendieron algo? Caro, acá hace un ratito habían preguntado si podías explicar mejor cómo es que las plantas Ajá. como las arvejas aportan nitrógeno al sustrato. Bueno, bien. Tendría que hacer un esquemita, pero bueno, es por fijación eh, biológica, digamos. En realidad es así que el nitrógeno pasa a amonio a través de unas bacterias que están en simbiosis con algunas plantas, sobre todo las leguminosas, que son las plantas que tienen nódulos o la capacidad de nódulos. Hay algunas leñosas que también tienen la capacidad de nodular y, digamos, esa, esa simbiosis, por un montón de procesos que se dan ahí dentro del nódulo, fijan el nitrógeno atmosférico y lo transforman a amonio, digamos, que queda disponible para las plantas. Esa planta, eh, bueno, no hay que incorporarle nitrógeno porque lo fija de la atmósfera, digamos, su necesidad la cubre con el nitrógeno atmosférico. O la soja, si todo el mundo la conoce, eh, bueno, es uno de los cultivos que hace. Pero les puedo dejar un videíto si quieren todo el proceso, que es engorroso. No es tan engorroso, pero hay enzimas y que actúan en el nódulo y demás, que, bueno, que estaría bueno con un esquemita o con un videíto. Si quieren, les busco uno que sé que hay un montón, y, y se lo subo al campus. No sé, en fisiología vegetal no dieron lo de la nodulación.
Las plantas nodulantes. A ver, explicando cómo es que las plantas de arvejas aportan nitrógeno al sustrato. Ajá. Bueno, los feldespastos son minerales que están en la roca madre, en algunos suelos. Ahí puse la contestación, Carolina. Ajá. No veo. Acá voy. Sí. Sí, ahí está. Perfecto. El videíto, bueno. Sí, porque hacía aire si tuviera un pizarrón. Ya se puede encontrar en el suelo, ¿qué dice? El azufre es el nutriente con mayor posibilidad de llegar a la planta, ya que se puede encontrar o puede venir del aire por las precipitaciones. Tenés distintas, así como el nitrógeno lo podés, lo obtienen de la mineralización de la materia orgánica o atmosférico. El azufre, acá yo lo puse, el azufre también tiene como ácido, este sí, si me preguntan el proceso, cómo se hace la fijación, no lo tengo fresco, lo tendría que buscar, cómo llega a estar disponible. Claro, había Perdón. perdón. Sí, la Sí, concentración de dióxido de azufre, básicamente, que en el aire es muy baja. O sea que es poco sí. lo que pueden comparar, salvo en regiones que estén próximos a volcanes, por ejemplo. De lo contrario, es muy baja la posibilidad. Y una vez que ingresan al suelo, normalmente ese dióxido de azufre, que es como se encuentra en la atmósfera, se transforma a una especie de sulfato, y ese sulfato normalmente se encuentra con otros minerales, lo que lo hace insoluble. Aparte, lo que hay que tener en cuenta es que la movilidad desde la solución del suelo hacia la planta se realiza a través de la membrana de la raíz, que es porosa. Y Sí. va a tener en cuenta también eso, el tamaño de ese ion que puede atravesar a mayor o menor velocidad. Por eso el sulfato, si bien es importante, no es de los más, es un macronutriente, pero no es de los más importantes. Se utiliza mucho en la formación de proteínas dentro de la planta. Uh-huh. Sí, claro. Y ahí, a lo primero, una chica había Ajá. preguntado por el tema del piso dorado. ¿Qué era? Sí. El piso dorado cuando es como un horizonte que se forma que casi siempre se forma por el tránsito de la maquinaria, digamos, por debajo de la superficie, vos arriba no lo notas, pero a cierta profundidad se forma una capa dura donde lo que hace es que dificulta el enraizamiento de las plantas, ¿no? Que la planta se pueda anclar y pueda, digamos, sus raíces puedan profundizar. Claro, en realidad se le llamaba después piso arado porque los arados antiguamente Sí, invertían, o sea, completamente los claro. panes y demás hasta una cierta profundidad. Y por Y debajo se iba abajo. compactando, compactando, compactando. Entonces por eso se le llamaba el piso de arado, digamos, porque el arado no Claro, llegaba a esa capa y se terminaba haciendo recontradura. claro, y eso, como yo les dije, en la superficie uno puede ver que no está, le parece que no está compactado, abajo, subsuperficial, digamos, está como ese impedimento, como dice él, la tierra compactada, dura, que, bueno, dificulta no solo el anclaje, dije, el anclaje de las raíces y digamos la profundidad, y también todo lo que es la infiltración del agua a unas profundidades, digamos, para que
a que penetre el agua también en el suelo y no solo se quede en los primeros centímetros. Y acá preguntan, última estaba mirando, o no sé si, acá se puede incorporar otro sustrato, el sustrato de planta de soja o arveja. No sé cómo, por qué como el sustrato. Lo que se utiliza a veces en son cultivos, por ejemplo, no sé si van a eso, en cultivos extensivos, por ahí se utilizan como cultivos invernales los que fijan nitrógeno para que dejen mejor provisión de nitrógeno para el cultivo siguiente. Pero, por ejemplo, si han escuchado los cultivos coberturas, casi siempre, por ahí se ocupa alguna arveja o alguna vicia o alguna, digamos, alguna planta que nodule, entonces que fije ese nitrógeno y que después cuando se el suelo y se descomponga, digamos, sea transformado, aporte a la materia orgánica y quede disponible para el cultivo siguiente, pero no da para, o sea, no viene al caso acá en jardinería, ¿no? No sé con qué si quiere utilizar como sustrato una tierra un suelo donde han plantado soja o arveja. No sé si venía por ahí la pregunta. Si eso es una secuencia de cultivo. Y lo de la siembra directa, bueno, sí, no es solo por eso, no es solo por el piso arado, tiene otros beneficios más. Y alguien preguntó algo de micorrizas. Las micorrizas son, digamos, es una simbiosis entre un hongo y una raíz de la planta que, bueno, donde ambos obtienen beneficio y a fin de que la planta pueda tomar mejor el agua y los nutrientes que necesita. Digamos, es como una ayuda a la planta para que pueda absorber mejor.